Hola jóvenes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en esta tercera semana de nuestro módulo de interacción social número 1. Vamos a compartir un archivo de presentación y aquí estamos ubicados en la semana número 3 de la unidad 1, que la unidad 1 se llama Categorización de lo social y lo público. Mi nombre es Raúl Campos Posada y estamos en Conalep Monclova. Aquí estamos viendo nuestro temario general de nuestro módulo y en la semana número 3 estamos en el punto 1.2. 1.2. Vamos avanzando conforme pasa el semestre y vamos a ver ahora dos problemáticas centrales. A, inequidades, desigualdades económicas, sociales y exclusión económica social, y el P, cuestionamiento y replanteamiento de la organización económica, política y social que posibilite el bienestar. En esta progresión de esta semana podemos ver que son dos progresiones. Investiga el significado de ciudadanía. Investiga el significado de ciudadanía, sus características, derechos y obligaciones, y cuestiona si es considerado como ciudadano. Establece, es el segundo punto de esta progresión, establece y contrasta. Contrasta significa compara, ve en qué es diferente, establece y contrasta la relación existente entre el concepto de ciudadanía y los derechos humanos. Vamos a ver primero la definición de ciudadanía. Dice, la ciudadanía se refiere a la condición de ser miembro de una nación. El ciudadano es miembro de una nación o comunidad política con derechos y responsabilidades específicas. Expliquemos esto. La ciudadanía es una condición que tienes cuando eres considerado un miembro oficial de un país o una comunidad. Yo soy ciudadano de México, soy un miembro oficial de México. Esto significa que tienes derechos y responsabilidades en ese lugar. Tienes derecho a la libertad de expresión y el voto, pero también tienes que seguir las reglas y las leyes de ese lugar y cumplir con ciertas responsabilidades. Por ejemplo, pagar impuestos y respetar las normas de la sociedad. Ser ciudadano implica ser parte activa de la comunidad a la que se pertenece. Las características de la ciudadanía refieren a las cualidades y atributos que definen la relación de una persona con un país o con alguna comunidad política. Estas características incluyen pertenecer a una nación. Ser ciudadano implica ser reconocido como miembro de una nación o un país específico. Esto te da identidad nacional y te distingue como parte de esa comunidad. Yo soy mexicano. Soy miembro legal del país México. También tenemos derechos y libertades. Los ciudadanos disfrutan de una serie de derechos y libertades, como la libertad de expresión, la libertad de religión y la igualdad ante la ley y un derecho a un juicio justo. Los deberes y obligaciones. Ser ciudadano también implica tener responsabilidades hacia la sociedad y el Estado.
que incluye cumplir las leyes y las regulaciones como pagar impuestos. Podemos también tener una participación política. Los ciudadanos tienen derecho y capacidad para participar en el proceso político de su país. Incluye votar en las elecciones, poder postularse a cargos públicos, expresar sus opiniones sobre cuestiones políticas. Entonces, ¿hay participación política? Sí. ¿Tienes derecho a votar? Sí. ¿Tienes derecho a ser un cargo público? Sí. ¿Tienes derecho a dar tu opinión sobre las cuestiones políticas? Sí. Esa es la participación política. El número 5 es identidad cultural y social. La ciudadanía a menudo implica compartir una identidad cultural y social con otros ciudadanos de tu país. Esto puede ser relacionado por la lengua, la historia, la cultura o las tradiciones. Nosotros aquí en México tenemos diferentes grupos indígenas, tenemos diferentes organizaciones, por ejemplo, está la ciudad, el Club de Leones, están los indios Kikapú, son diferentes agrupaciones, son diferentes identidades culturales que interactúan dentro del mismo país. El número 6 tenemos protección y asistencia consular. ¿Qué significa protección y asistencia cultural? Todos los países, por ejemplo, México, tiene una oficina en cada país del mundo. México tiene una oficina en cada país del mundo. Entonces, México tiene una oficina en Estados Unidos, tiene una oficina en Canadá, tiene una oficina en Cuba, tiene una oficina en Colombia, tiene una oficina en Perú, tiene una oficina en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en Rusia, en Italia, en todos los países tiene oficina México. Esa oficina se llama consulado. Y el jefe de esa oficina se llama cónsul. Entonces, cuando viajas al extranjero, puedes recibir protección y ayuda de la embajada o consulado de tu país, con lo que es un beneficio de la ciudadanía. Si en un momento dado yo tuve oportunidad de viajar a otro país, en ese otro país había un conflicto y en ese conflicto es una guerra, y cuando visité ese país hubo algunos ataques en la guerra y el cónsul, la oficina del consulado buscaba a todos los mexicanos para sacarlos del país. Entonces, en esa ocasión no fue necesario que los cónsules nos ayudaran, pero sí empezaron a buscarnos porque terminó ese conflicto que había de guerra, terminó en 3 días. Pero sí tuvimos que suspender los vuelos porque estaba el aeropuerto dañado por la guerra. Y ahí el cónsul ofreció su ayuda. Bueno, entonces el punto número 6 es protección y asistencia consular. Número 7, derechos económicos. Los ciudadanos tienen derechos económicos como la propiedad privada. Tú puedes tener una casa, puedes tener un carro, puedes comprar un terreno y la posibilidad de trabajar y comercializar en tu país. Pues tú tienes derecho a la propiedad privada. Accesos y servicios sociales. En muchos países la ciudadanía da acceso a servicios sociales como la educación pública,
atención médica y seguridad social. Nosotros aquí en México, pues tenemos instituciones públicas. Hay primarias públicas, hay secundarias públicas, hay bachilleratos públicos, hay universidades públicas, que esas son del gobierno, paga el gobierno, y esa es una ayuda a sus ciudadanos. Entonces, ¿qué es la ciudadanía y derechos de los ciudadanos? Los derechos de la ciudadanía son privilegios o garantías legales que se otorgan a los ciudadanos de un país. Estos derechos varían según el país. Generalmente incluyen derechos civiles, derechos políticos, derechos sociales, derechos económicos y derechos humanos. Estos 5 conceptos, derechos civiles, sociales, derechos humanos, económicos y políticos, vamos a verlo de manera detallada. Vamos a ver los derechos civiles. ¿Qué son los derechos civiles? La libertad de expresión tiene el derecho de expresar su opinión y creer libremente, sea verbal, escrito o a través de otros medios. Entonces, la libertad de expresión es un derecho civil. La libertad de religión es otro derecho que tú puedes elegir, la religión que tú desees tener. El derecho a la privacidad, tú tienes tu vida privada, tus datos personales deben de ser respetados y protegidos por las autoridades. Derecho a un juicio justo. Si tú por alguna causa enfrentas un cargo penal y estás en un juicio, debe de ser un juicio justo. Por ejemplo, en el juicio, si la persona no sabe leer, debe de haber una persona que le lea los documentos que está teniendo. Hay otro caso de los indígenas que no hablan español. Si van a tener un cargo penal y los papeles están en español y ellos no hablan español, tienen que haber un traductor para que les lea a ellos en su lengua. Segundo tipo de derechos, derechos políticos. El derecho al voto. Tienes derecho a votar en las elecciones. También, otro de los derechos es la participación política. Puedes votar o puedes postularte a algún cargo público. Es uno de los derechos políticos. Derechos sociales. El derecho a la educación, tienes derecho a recibir una educación de calidad y sin discriminación. El derecho a la salud, nosotros tenemos un seguro social que es gratis, que es parte del gobierno. Así como el derecho a la educación, tenemos escuelas de gobierno, tenemos derecho a la salud, tenemos instituciones y hospitales de gobierno. Derecho a la seguridad social. La seguridad social es, por ejemplo, cuando una persona llega a los 60 años, pues ya no puede trabajar, ya no tiene las mismas habilidades físicas, entonces el gobierno los mantiene, les da una pensión. Esa es la seguridad social. Otra es los derechos económicos. Tienes derecho a una propiedad, tienes derecho a tener una casa, un carro, el derecho a trabajar, tienes derecho a buscar un empleo y no ser discriminado por motivos de género, raza, religión u otros aspectos. Derechos humanos es el quinto de los derechos que vamos a ver ahorita. Los derechos igualitarios, que dice que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Y también el derecho contra la tortura. Está prohibido torturar a las personas. La ciudadanía y sus obligaciones de los ciudadanos. Las obligaciones de los ciudadanos son responsabilidades que los ciudadanos deben de cumplir. Estas son obligaciones esenciales para que funcione la sociedad. ¿Como cuáles?
Bueno, tenemos que cumplir con las leyes. Los ciudadanos estamos obligados a respetar la ley. Lo que diga nuestra ley, hay que respetarla. Esa ley es de México únicamente. Quiere decir que hay una ley para México, para todos sus mexicanos. Así como hay una ley en Colombia para todos los colombianos. Entonces, cada país tiene su grupo de leyes. Otra de las obligaciones, además de cumplir la ley, es pagar los impuestos. Los impuestos son el dinero que el gobierno recaba para poder tener alumbrado público, para pagar la seguridad pública, para pagar al ejército, para pagar a los maestros en las escuelas de gobierno, para pagar a los doctores en los hospitales de gobierno. Todo eso es a través de los impuestos. Y una cosa muy importante, cuando las personas llegan a la edad avanzada y ya no pueden trabajar, también con los impuestos hay que mantener, hay que darle una pensión a esas personas de edad avanzada. Es muy probable que alguno de sus padres esté pensionado o jubilado, o alguno de sus abuelos estén jubilados o pensionados y reciben dinero del gobierno que sale de los impuestos. El tercera obligación que estamos viendo de los ciudadanos es el proceso democrático. Pueden participar y tienen la obligación de ir a votar. Son obligaciones sociales que los ciudadanos debemos de hacer. Otra de las obligaciones es respetar a los demás, respetar los derechos de las otras personas. El servicio militar en algunos países es obligatorio. Aquí en México es obligatorio. Cuando uno cumple la mayoría de edad, 18 años, tiene la obligación de hacer una participación con el ejército, el servicio militar, la participación cívica. Debemos de participar en la comunidad, en nuestra sociedad. Es otra obligación es educar a nuestros hijos. Los padres tienen la responsabilidad de educar y cuidar a los hijos para que sean ciudadanos responsables. Otra de las obligaciones es respetar las normas de tráfico. Los ciudadanos deben de obedecer las reglas de tráfico y conducir de manera segura. Entonces, aquí tenemos un mapa mental de los derechos y obligaciones. Entonces, Reina, apaga el alarma, por favor. Participar, los derechos y obligaciones de los ciudadanos, hay obligaciones y hay derechos. Esas obligaciones y derechos, está aquí un mapa mental para que ustedes se guíen. Por ejemplo, los derechos está asociarse, derecho a una petición, votar, tener empleo, proponer leyes. Todo esto es un mapa mental de los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Aquí tenemos también otro cuadro que nos habla acerca de los derechos humanos que son fundamentales. Ahora ya estamos viendo la relación que hay entre ciudadano y derechos humanos. Una es la ciudadanía y otra es los derechos humanos. ¿Cuál es la diferencia básica? Que la ciudadanía es dentro de un país y los derechos humanos es a nivel mundo. Los derechos humanos son mundiales, la ciudadanía es dentro de un solo país. Dice, los derechos humanos son fundamentales. Los derechos humanos son la base de los derechos civiles y políticos. A menudo, la ciudadanía amplía y especifica los derechos humanos. Las obligaciones ciudadanas es de respetar los derechos humanos y los derechos humanos nos protegen a todos. Aquí está, esto está muy interesante, este cuadro me gusta mucho porque estamos haciendo una comparación entre ciudadanía y derechos humanos. Vamos a ver la ciudadanía que está subrayada y los derechos humanos que está con resaltador amarillo.
La ciudadanía, dice, la ciudadanía se basa en los derechos en el contexto nacional. La ciudadanía es a nivel México y los derechos humanos y la igualdad de las personas es en todo el mundo. La ciudadanía es a nivel México, los derechos humanos es a nivel mundo. Ahora vamos a ver un pequeño video para reforzar esta aclaración. Hola amigos, yo soy Mario Carreón y los invito a que aprendamos juntos sobre un tema muy interesante, los derechos humanos. El planeta está formado por diferentes culturas, países y personas. Sin embargo, más allá de las diferencias existe un rasgo común fundamental: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Por lo tanto, todos tenemos el mismo derecho a gozar y disfrutar de nuestros derechos humanos sin discriminación. Los derechos humanos son un conjunto de normas que sirven para reconocer y proteger la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos nos indican la manera en que los individuos o personas conviven en la sociedad y se relacionan entre sí, unos con otros, al igual que en sus relaciones con las leyes y autoridades de los países y estados, pero a su vez las del estado hacia ellos. Las leyes de los derechos humanos piden y exigen a los gobiernos que se hagan ciertas cosas, pero también impiden hacer otras cosas. Por ejemplo, las personas tienen responsabilidades y obligaciones, así como de hacer valer sus derechos, pero se deben hacer respetar los derechos de los demás. Ningún gobierno, grupo o persona tiene el derecho de llevar a cabo algún acto o procedimiento que ponga en vulnerabilidad el derecho de las demás personas. Ahora hablemos de universalidad e inalienabilidad. Los derechos humanos son universales, lo cual significa que se aplica a todas las personas del mundo, y también son inalienables, que significa que son derechos considerados como fundamentales, los cuales no pueden ser legítimamente negados a una persona. Ningún gobierno o autoridad tiene motivos para negarlos, ya que estos forman parte de la esencia de una persona. Los derechos humanos también son indivisibles, lo que significa que están unidos a un mismo principio y jerárquicamente están situados a un mismo nivel. No hay derechos humanos más pequeños o más grandes o más importantes que otros. La relación que existe entre los derechos humanos depende total o parcialmente de que se cumplan otros derechos. Por ejemplo, el derecho a tener atención médica puede depender de que se haga efectivo el derecho a la educación o a la información. Como podrás darte cuenta, todas las personas tienen derecho a disfrutar de sus derechos humanos sin discriminación de raza, edad, idioma, religión, género, discapacidad o de origen nacional o social. Todas las personas tienen derecho a contribuir, disfrutar y participar libremente en el desarrollo político, social y cultural. Entonces los derechos humanos son normas esenciales en la vida de cualquier persona, pues le brinda garantías ante la justicia, libertad de religión y de vivir en un ambiente sano, de forma igualitaria para vivir saludables y plenos. Es por eso que es importante que conozcas a fondo cuáles son tus derechos, en qué consisten y cómo puedes ejercerlos de una forma libre. Esto es todo por hoy. No olvides. Bueno, con esto, jóvenes, vamos a llegar a la tarea semanal número 3. La tarea semanal consiste en 3 puntos. Primero, investigar en bibliografía o a través del Internet los conceptos de ciudadanía, incluyendo sus derechos y obligaciones, la ciudadanía. El segundo punto es tú como persona, como estudiante, como hijo, como persona que es un mexicano, en qué medida tú y los integrantes de tu familia se consideran ciudadanos, en qué momento, en qué medida son para que pongan ejemplos respecto a tú y los integrantes de tu familia, en qué medida se consideran ciudadanos. Y el tercer punto es identificar la relación que existe entre ciudadano y derechos humanos. Ya lo mencionamos en este video. ¿Qué relación existe entre ciudadano y derechos humanos? Y también tenemos la práctica semanal número 3, que dice aquí, elabora un tríptico que plantee alguna problemática social asociada al Estado
y que impacte en tu localidad. Bueno, seguimos con esto y con esto les damos las gracias por ver este video de la semana número 3. En este video ya vamos avanzando en la semana, vamos a ir concluyendo satisfactoriamente y hagamos nuestros trabajos semanales. Muchas gracias.